Bienvenidos al webinar Oportunidades para la generación de calor solar en LATAM de ATA Insights. Así que hoy tendremos a dos ponentes expertos, Daniel García Valladares de Módulo Solar y Marisol Oropesa de X-Matters. Así dice, o X-Matters, no sé cómo lo dirías, Marisol. Matters, está bien, Matters MX. Matters MX, ok, muy bien. Pues nada, si quieres puedes dejar de compartir la pantalla, por favor, Ana. Muy bien, así que, bueno, Marisol, ¿te puedes presentar brevemente, por favor? Tienes el micrófono silenciado. Aquí estoy. Pues es Marisol Oropesa. Los saludo desde la Ciudad de México, aunque realmente estoy ubicada en Berlín. Soy especialista en negocios y marketing en la industria solar, básicamente. Hago consultoría, proyectos, campañas de comunicación, doy ponencias, hago trainings o también me dedico a relaciones públicas. Algunas referencias, algunas las conocerán los que nos acompañan ahora. La Solar Heating Initiative, trabajo con Solrico, una agencia de comunicación alemana. Un portal de noticias también muy conocido, Solar Thermal World. La campaña de los Heat Changers, por ejemplo, también es una campaña que coordino. Trabajo en el proyecto Solar Payback, que es del que les voy a hablar ahora. Perdón, estoy un poco enferma. e Intersolar. Muy bien, Marisol, muchas gracias. Si puedes dejar de compartir pantalla un segundo. Y ahora le doy la palabra a Daniel para que se presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Daniel García Valladares, soy director general de Módulo Solar, una empresa especializada justo en sistemas de calentamiento solar de agua. Soy también presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes en Energías Renovables y vicepresidente del Comité Nacional de Normalización en Energía Solar en México. Muy buenos días a todos y un placer poder compartir información con todos ustedes. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, sin mayor demora, si quieres, puedes empezar a compartir pantalla y comenzar con tu presentación. De acuerdo. Bueno, pues muy bien, yo les voy a dar una breve introducción justo del tema que tiene que ver con el webinar de hoy, que es el aprovechamiento de calor solar para procesos industriales. Y siempre que tocamos este tema, yo suelo comenzar platicándoles un poco de lo que es la matriz energética mundial. Y hay un tema relevante. Cuando hablamos de energía, casualmente o por una inercia que traemos quizá por el tiempo, solemos hablar solamente de una parte del problema, que es la parte eléctrica. De hecho, la electrificación mundial es un tema que se ha vuelto de moda. Pero miren esta gráfica, esta es una gráfica del consumo de energía final en el mundo, y pues nos llevamos la sorpresa que la electricidad solamente representa el 17%, el 32% del consumo de energía mundial significa el transporte, pero más de la mitad del consumo energético mundial tiene que ver con calor y frío, el 51%. Y ahí es donde entonces tenemos la gran oportunidad de poder aprovechar este tipo de tecnologías para poder, obviamente, sustituir el consumo de energía o los combustibles fósiles para poder otorgar ya sea frío o calor. Miremos, por ejemplo, qué sucede si hacemos, digamos, un foco más hacia adentro y miramos el consumo de energía en la industria. En la industria, el 74% del consumo de energía a nivel mundial es calor y solamente el 26% es electricidad. Y de hecho, como bien sabemos, esta gran matriz energética, desafortunadamente, más del 90% se genera con combustibles fósiles, carbón, gas natural, petróleo, etcétera. Solamente alrededor de entre un 9 y 10% tiene que ver con energías renovables. Y ahí es donde tenemos un enorme potencial. Podemos ver en esta gráfica cómo hay necesidades de calor de proceso, por ejemplo, desde temperaturas muy bajas para esterilización, lavado, blanqueo, precalentamiento, ebullición, producción de vapor, etcétera. Usos para temperaturas medianas de 150 hasta 400 grados e incluso altas temperaturas, más de 400 grados. Lo interesante que vemos acá es el enorme potencial que hay para el aprovechamiento de calor en la industria, donde 3/4 partes de la energía que se consume hoy tiene que ver justamente con calor. Esta, por ejemplo, es la demanda de calor
que ha tenido la industria en la última década y podemos ver cómo ha tenido un crecimiento importante y que incluso pues sigue siendo 3/4 partes del consumo de energía en este sector. Y si hacemos un foco todavía comparándonos contra otras energías renovables, también encontramos que el tema de la energía solar fotovoltaica ha tenido aunque ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años, suele hablarse solamente de la parte eléctrica, pero miren qué interesante, del lado izquierdo vemos la cantidad de calentadores solares o energía solar térmica que hay instalada a nivel mundial y podemos ver que la energía que entrega es similar a la de los paneles fotovoltaicos, es decir, es una tecnología madura, es una tecnología probada y que incluso en algunos países tiene mayor penetración, digamos, que otro tipo de tecnologías como la fotovoltaica. Algo importante, obviamente, es que en México tenemos un gran crecimiento, digamos, del uso de este tipo de energía. De hecho, México fue el país con mayor número de plantas en energía para calor de proceso, de acuerdo a todo un trabajo que he estado haciendo Solar Payback. Y bueno, el potencial es enorme, ¿no? Les voy a platicar yo básicamente de casos de éxito y les voy a platicar un poco de los tipos de tecnologías que hay para el aprovechamiento de esta tecnología. Es muy breve este webinar, pero queremos aprovechar para que vean que hay toda una gama de soluciones, que hay soluciones técnicas maduras, tecnológicamente viables, rentables desde el punto de vista de retorno de inversión. Y bueno, cuando hablamos de tecnología, es simplemente hacerles ver que hay muchos tipos de tecnologías, desde los más sencillos, que son colectores planos, equipos de tubos al vacío, equipos de concentración, cilindro parabólica, Fresnel, etcétera. Es decir, hay muchos tipos de tecnología y lo importante saber es que no hay una tecnología mejor que la otra, sino que cada tecnología está diseñada para cierta aplicación o cierta temperatura de aplicación y que una empresa especialista justo lo que hará es seleccionar la tecnología adecuada para el proceso adecuado. Tan inadecuado es tomar, por ejemplo, un colector plano para querer producir vapor, como también sería muy inadecuado tomar un colector cilindro parabólico o un colector de Fresnel para querer producir, por ejemplo, agua a 50 grados. Seguramente la tecnología va a ser más cara, vamos a tener más complicaciones. Entonces, de las tecnologías más utilizadas, tenemos colectores planos, tubos de vacío, colectores planos con concentración para baja temperatura, por debajo de 150 grados, y todos los que tienen que ver con colectores de seguimiento o de concentración solar para temperaturas arriba de los 150 grados, platos parabólicos, cilindro parabólicos, tipos Fresnel, etc. Después tenemos, ya haciendo un foco más en la industria, vean el potencial que tenemos de diferentes procesos y vean toda la cantidad de procesos que tenemos por debajo de los 150 grados. En la industria química, por ejemplo, procesos de ebullición, o en la industria alimenticia, procesos de secado, pasteurización, esterilización, procesos de limpieza, secado, de refinados, de lavados, de blanqueamiento, de producción de vapor, de decapado. Hay un sinfín de aplicaciones tanto de baja como de media temperatura, que incluso pueden ver en esta gráfica cómo dependiendo de la tecnología podemos resolver este tipo de soluciones, incluso para irnos a soluciones avanzadas como puede ser la destilación o la coloración a altas temperaturas arriba de 250 o 300 grados centígrados con equipos del tipo concentración solar. Entonces, es muy importante esta segmentación de mercado porque básicamente nos deja ver que hay un enorme potencial en la industria y que no necesariamente el calor de proceso tiene que ver con hornos o con grandes temperaturas. Hay muchos procesos que son muy simples, como puede ser la pasteurización, la limpieza o la producción de vapor, que realmente son totalmente viables y además de todo, muy rentables desde el punto de vista de recuperación de la inversión de la tecnología. Les pongo algunos ejemplos. Estos son ejemplos de sistemas funcionando en México, de sistemas que llevan muchos años o algunos más recientes. Por ejemplo, esta es una empresa farmacéutica internacional, GlaxoSmithKline, que tiene algunas plantas en México. Este es un sistema que tiene 360 metros cuadrados de área de captación solar para una temperatura de 65 grados centígrados. En esta planta se producen emulsiones, es decir, cremas. Y en esos grandes tanques que ustedes ven ahí colocados, se almacena agua caliente generada con energía solar. Y básicamente lo que estamos haciendo es entregar agua caliente directo al proceso para que tengan una disminución en costos. El porcentaje de aportación energética de este sistema es de alrededor del 70%. Se ahorran más de 28,000 litros diarios de gas, anuales de gas LP, con un ahorro anual de más de $27,000 y un periodo de recuperación de la inversión de 38 meses. Este sistema lleva funcionando más de 9 años y de hecho ya recuperó la inversión, y un buen sistema como este instalado tiene 10 años de garantía, una vida útil de más de 25 años.
Otro ejemplo, por ejemplo, otra empresa conocida en México, Grupo Bimbo, donde muchos de sus procesos en sus plantas utilizan agua caliente para precalentar sus procesos o para directamente temas de limpieza, por ejemplo. En estas plantas se han instalado más de 570 metros cuadrados de colectores del tipo plano para un 72% de consumo energético anual o de fracción solar, un ahorro anual de más de 45,000 litros de gas licuado de petróleo, que equivalen a $43,000 por año, y un retorno de inversión de prácticamente 3 años. Bien importante hablar de que todos estos proyectos que estoy mencionando, que a lo mejor tienen más de 10 años operando de manera ininterrumpida, el retorno de inversión hace 10 años era mucho más grande que el que hay ahora. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento considerable en el consumo de los energéticos, sobre todo en México y sobre todo en los últimos 3 años, derivado de que el subsidio al gas se ha eliminado directamente y ahora tenemos ya un valor de mercado que oscila contra los precios internacionales y que inclusive tiene que ver con el precio del dólar, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, esta es una planta también de la industria farmacéutica, Industrias Lavín, donde consumen alrededor de 30,000 litros diarios de agua caliente a 75 grados centígrados. Aquí hay 570 metros cuadrados de colectores solares directos. Fíjense la versatilidad de la tecnología. Están directamente contra la nave, que es una nave industrial tal cual, con un techo de lámina, de chapa de lámina, y ahí hay instalados todos los colectores solares, incluso dejando pasillos para tragaluces y para el acceso general de mantenimiento de la techumbre. Aquí producimos ahorramos 42,000 litros de gas por año y alrededor de $40,000 por año para un retorno de inversión de menos de 41 meses. También este sistema debe de tener unos 6-7 años operando de manera ininterrumpida. Aquí, por ejemplo, el proceso requiere 75 grados centígrados directamente. Pero también hay ejemplos de baja temperatura. Este es el sistema más grande, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, sobre techumbre para calentamiento de agua en una industria. Hay más de 3,500 metros cuadrados de colectores solares en la planta Nestlé en Toluca, que es el complejo que se llama Toyoacán, es donde se produce todo el Nescafé que va a toda Latinoamérica. Y básicamente aquí hay un proyecto especial. La empresa solamente requería una temperatura de precalentamiento no mayor a 39 grados centígrados, porque después el agua la meten a un tratamiento especial que pasa por unos filtros que no resisten esta temperatura. En este caso, se calienta 500,000 de litros diarios de agua a 37 grados centígrados en la ciudad de Toluca, que es una ciudad fría, cuya temperatura de agua de la red promedio oscila en alrededor de los 13 o 14, 15 grados centígrados. Se ahorran 285,000 litros de gas por año, más de $270,000 por año, y el retorno de inversión fue de 26 meses, prácticamente 2 años. Hoy un proyecto de este tipo, con los precios actuales del gas, puede tener retornos de inversión de menos de año y medio, de 18 meses, con una vida útil de más de 20 años y una garantía de 10 años. Este sistema lleva también operando alrededor de unos 8 o 9 años. Y bueno, para seguir avanzando podemos ver muchos ejemplos. Tenemos poco tiempo restante, pero, por ejemplo, refrigeración por absorción, que es un tema interesante. Esta es la máquina de refrigeración solar más grande que hay instalada en Latinoamérica, 290 kilowatts de refrigeración, 440 metros cuadrados de captación solar, para una temperatura de 85 grados centígrados y un retorno de inversión un poco más largo porque es una tecnología un poco más especializada, ¿no? Algo bien importante, los sistemas hoy en día, cualquier proveedor, digamos, serio, te va a dar un monitoreo vía web que te permita conocer la energía entregada, el ahorro de combustible, la cantidad de toneladas de CO2 que te van a ir mitigando el sistema y básicamente monitorear en tiempo real la operación y el funcionamiento del sistema. Y bueno, para que vean más fotografías y la versatilidad de la tecnología, empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, como L'Oreal, empresas que están en la Ciudad de México, estas dos, cuyos procesos utilizan este tipo de tecnologías. Esta, por ejemplo, es otra planta de Nestlé que está en Chiapas, al sur de México, donde se produce la leche nido. Barcel, que es una empresa también conocida en México, donde precalienta también el agua con energía solar. Empresas como Gamesa, Quaker, Gatorade, etcétera. Podríamos ver muchas. Este, por ejemplo, es una empresa también de la industria farmacéutica que precalienta el agua alrededor de 20,000 litros diarios, una empresa americana que se llama Diversey, que está también en el norte de la Ciudad de México. Y bueno, mucho en la industria minera y hay un sinfín de aplicaciones. También para terminar, decirles que hay muchas aplicaciones en la parte de agronegocios. Por ejemplo, rastros, empacadoras, molinos de nixtamal, procesadoras de cárnicos. Y hay muchos ejemplos. Este, por ejemplo, es un rastro en la ciudad de Mexicali, que produce más de 10,000 litros diarios de agua caliente a 70 grados para sus procesos de los mataderos de animales. O, por ejemplo, este es otro rastro en Torreón, Coahuila, o este que es más conocido, la empresa Su Carne en Culiacán,
que requieren agua a 70 grados centígrados para sus procesos en el rastro, por ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. En fin, enseñarles que hay un sinfín de soluciones y de posibles soluciones desde lo macro hasta lo micro. Todos consumimos tortillas en México. Las tortillas, los que sepan el proceso, se producen con agua caliente entre 75 y 80 grados y maíz, con una mezcla que se mete a cocción, y en un molino de nixtamal perfectamente se puede hacer a través de energía solar. Y finalmente, este es un ejemplo, por ejemplo, de desinfección de frutas en San Luis Río Colorado, donde para exportar tomate y otros productos agrícolas, lo que hacen es utilizar agua caliente producida con energía solar para entrar hacia sus procesos. De mi parte, básicamente, con esta introducción que damos, es una breve información rápida de lo que es el uso de energía solar térmica en la industria, que hay un enorme potencial. Y bueno, yo cedería la palabra ahora a Marisol para que nos hable un poco más ahora del caso brasileño y de las oportunidades que hay para el aprovechamiento de este tipo de tecnología. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Daniel, por tu presentación. Muy interesante. Bueno, ahí pudieron ver muchos ejemplos de la aplicación de esta tecnología, tanto para calor solar como para enfriamiento también. Así que, bueno, Marisol, cuando tú quieras, empieza a compartir pantalla y mientras tanto, solo, bueno, quería recordarles que pueden enviar sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas. Ya veo que algunos de ustedes han empezado a enviar preguntas, así que bueno, una vez Marisol termine con su presentación, empezaremos a responder algunas de estas preguntas en vivo. Ok, bueno, pues nada, Marisol, adelante. Muchas gracias a los dos. Bueno, estos ejemplos que Daniel nos ha compartido son realmente algunos de los muchos sistemas de calor solar de procesos que hay en México. En el caso de Brasil, que es de lo que yo les voy a hablar, no hay ni uno solo aún. Entonces, como parte de este proyecto de Solar Payback, que es un proyecto financiado por el gobierno alemán, en el cual participan tanto las asociaciones solares de 4 países como las cámaras de comercio alemanas con el respectivo país, intentamos hacer que este uso de la energía solar y de la tecnología permee en los 4 países. En este caso les hablaré solo de la parte que hemos trabajado hasta ahora con Brasil, a manera de una comparación con lo que ya existe en México, que es algo mucho más avanzado. Este documento del cual les voy a hablar es una estrategia de implementación. Nosotros realizamos un trabajo previo para definir cuál sería el potencial técnico, o sea, lo que técnicamente es posible instalar en la industria en Brasil. Y con base en eso, entonces nos pusimos a definir estrategias para implementarlo. ¿Qué se podría hacer para que realmente esos sistemas se pudieran instalar? Entonces partimos de básicamente 3 secciones. La primera fue estimar el consumo de energía para calor en la industria hasta 150 grados centígrados. Podemos ir más allá con la energía solar térmica, sin embargo, las tecnologías que existen actualmente en el mercado probablemente no den para más. Entonces, bueno, nos enfocamos a aquellas que hasta ahora logran alcanzar este tipo de temperatura, como ya lo mencionó Daniel. También hicimos un análisis financiero, obviamente, con diferentes variables, y al final hacemos una serie de recomendaciones respecto a las acciones que se pueden hacer para impulsar la implementación, en este caso de Brasil, de 7.5 millones de metros cuadrados de calor solar en la industria. Entonces, partimos de esta gráfica que es similar a la que mostró Daniel antes, solo que este caso es aplicado a Brasil. Aquí vemos que el 80% del consumo de energía en la industria en Brasil es para calor. Es decir, tenemos un potencial bastante alto. Sustituyendo, obviamente, combustibles fósiles, que son prácticamente el 52% de esta parte, y además, considerando que son diferentes rangos de temperatura. Como se los mencioné, en este estudio nos enfocamos básicamente al rango de temperatura más bajo, que va hasta los 150 grados. Posteriormente, lo que hicimos fue seleccionar los sectores industriales. No nos enfocamos a toda la industria en Brasil, sino solo a 3 sectores industriales clave. Para ello, pues, analizamos cuántas empresas había en cada sector, cuál era su demanda de calor específica, y también era muy importante tener acceso a estadísticas en cuanto al consumo de energía. En muchos países esto es muy difícil, ya que no existe una obligación
de reportar probablemente a las instituciones gubernamentales correspondientes el consumo particular de combustibles para necesidades caloríficas. Entonces, bueno, nosotros pudimos tener acceso a muchos de esta información y logramos enfocarnos a 3 industrias, la de pulpa y papel, la de la industria alimentaria y la industria química. Aquí tienen algunos datos que, bueno, obviamente podrán ver con más detalle en el flyer que les compartiré al final de la sesión. El potencial técnico lo estimamos a través de una metodología que parte del consumo de energía para calor, que es la gráfica que les mostré antes, reduciendo obviamente la parte de eficiencia energética que se puede alcanzar en cada industria. Ustedes lo ven del lado izquierdo, el porcentaje que está indicado en color verde. Ese es el porcentaje que se puede disminuir del consumo de energía a través de medidas de eficiencia energética. Después también consideramos diferentes variables para estimar cuál sería el potencial técnico para la instalación de colectores solares térmicos. Aquí obviamente hay que considerar que en muchas industrias hay restricciones de espacio, hay restricciones técnicas o de infraestructura que no permiten que en todo lo que es el potencial se pueda instalar un sistema de colectores solares. Entonces, para cada industria estimamos el porcentaje que ustedes ven en amarillo, que técnicamente es posible instalar colectores solares para reemplazar los combustibles fósiles, como son el aceite, el petróleo, el gas LP. En el caso de la industria de papel, ven que es un 30% del consumo total de energía para calor, lo que equivaldría a 2.7 millones de metros cuadrados de colectores solares. Para la alimentaria serían 2.9 millones de metros cuadrados y para la química 1.9, lo que nos da un total de 7.5 millones de metros cuadrados de colectores para estas 3 industrias en Brasil. Después pasamos a hacer un análisis de la rentabilidad de los proyectos, porque estamos compitiendo, en este caso, con los combustibles fósiles. En Brasil los precios varían, obviamente, por cada tipo de combustible y en cada región. Entonces lo que nosotros tomamos fue un promedio a nivel nacional. Aquí están los precios que pueden ver, porque obviamente la rentabilidad de un proyecto SHIP tiene que ver con el precio del combustible a sustituir y con el nivel de irradiación solar. Así que, perdón, estas son las variables. También tenemos las variables financieras, que son diferentes. Consideramos 20 años, perdón, se me seca mucho la boca, ¿me permiten un segundo? Sí. No te preocupes, Marisol, que yo creo que, bueno, que esta diapositiva sobre todo vale la pena verla en bastante detalle porque tiene mucha información. Así que, pues bueno, ahí la pueden ver para que vayan haciendo sus preguntas también. Lo siento, estoy de vuelta. Bueno, ya tuvieron tiempo de ver las variables que tomamos en cuenta financieramente. Y con base en esta información, hicimos diferentes casos de estudio. Uno de ellos fue tomar la parte de gas a 75 grados y se realizaron pues diferentes ejercicios, considerando el nivel de irradiación, bajo, medio, alto, y los diferentes precios de los combustibles. En este caso, consideramos un costo promedio ponderado del capital en Brasil de 13.9%, y la idea, obviamente, es ver que la tasa interna de retorno del proyecto quede al igual o por encima de este valor para determinar la rentabilidad. En el caso de Brasil, vamos a hablar de colectores planos. Los colectores planos nos dan pues, temperaturas que llegan hasta los 75 grados. Por lo tanto, consideramos que, bueno, en este caso, para reemplazar el gas, sí se puede llegar
a ser rentable en cuanto a los proyectos solares térmicos. Ahora, en el caso de Brasil, también se puede optar por dar un apoyo por parte, bueno, respecto a la tasa de interés de algún crédito que sea menor al costo ponderado de capital del 13.9%. Entonces consideramos que si hubiera una tasa de 7.3%, la energía solar térmica sería todavía más competitiva en este sector. Y aquí básicamente vemos que la tasa de retorno de inversión de los proyectos a estas temperaturas para sustituir gas LP sí llega a ser atractivo, por lo cual simplemente hay que darle difusión para que la industria se opte por obtener estos sistemas. Por otro lado, hay sistemas que no contarían con esas variables o con esa rentabilidad tan alta, entonces habría que optar por ofrecer créditos a la inversión que tengan, obviamente, o que hagan más atractivos los proyectos de solar térmica. En este caso estaríamos hablando de lograr costos promedios ponderados de capital de 7.3% para que también la tasa interna de retorno sea atractiva en estos casos. Entonces, bueno, hablamos de que es posible si se implementaran este tipo de medidas. Sin embargo, también existen otros combustibles y temperaturas más altas. Tenemos aquí el caso de combustóleo para temperaturas hasta 150 grados. En este caso, es mucho más difícil llegar a ser competitivos por muchos factores. Aquí vemos, dirijo su atención, a un retorno de inversión, tiempo de retorno de la inversión del capital de 15 años. Esto es muy largo. Ya les mostró Daniel en el caso de México que los proyectos pueden ser muchísimo más atractivos. Aquí se complica la situación, entonces se tendrían que implementar otro tipo de actividades, otro tipo de apoyos para que se pueda competir con estos combustibles que obviamente tienen unos precios más bajos. Así que, bueno, es un análisis bastante exhaustivo que se explica con mucho detalle en el documento que les voy a presentar al final. Aquí simplemente lo que nosotros estamos analizando es qué sería necesario para que esto sea más atractivo en el caso de Brasil. Y la idea obviamente tiene que ser disminuir los costos de inversión de un sistema. Es decir, para llegar a estas temperaturas estamos hablando de que necesitamos otro tipo de colectores, una tecnología de concentración solar probablemente, como lo mostró Daniel en su diapositiva, las diferentes tecnologías, los colectores Parabolic Through o los Fresnel logran este tipo de temperaturas. Sin embargo, no existen en Brasil. No hay una industria local que fabrique estos colectores, lo cual hace que su adquisición sea más costosa, ya que se tendrían que importar. Así que aquí nosotros lo que proponemos es que se den apoyos a la inversión para que exista una fabricación local de este tipo de colectores. Entonces, estamos hablando de que en el caso de Brasil, no es que todas las tres industrias requieran del mismo tipo de apoyo, porque la industria en general en el país es muy diversa, es un país muy grande, tiene pues combustibles que varían en cuanto a su precio, su disponibilidad, y el recurso solar también es muy distinto a lo largo de todo el país. Entonces, la idea aquí es segmentar el tipo de mercado al que se tendría que enfocar la actividad correspondiente. En el caso del gas LP, con temperaturas hasta 75 grados, incluso 150, sí contamos con un proyecto que sería atractivo en cuanto a rentabilidad, donde solo necesitamos hacer difusión para que la industria sepa que existen estas soluciones. En otros casos de combustóleo o de gas, necesitamos un apoyo en cuanto a tasas de interés para préstamos bancarios más baja. Y en el caso de unas temperaturas altas para gas y combustóleo, necesitaríamos aparte un apoyo para que se invierta en la fabricación de los colectores solares de manera local, ¿no? Entonces, les presentamos este resumen donde nosotros hacemos estas recomendaciones de cómo llegar a estos 7.5 millones de metros cuadrados instalados en Brasil en estas tres industrias y qué tipo de acción es necesaria en el caso de las diferentes regiones. Aquí tienen los datos que nos indican cuando tenemos que sustituir gas LP bajo ciertos parámetros, pues lo único que tendría que hacer es invertirse en programas de difusión en las diferentes industrias. En el caso del gas y el combustóleo, tendríamos que proveer un crédito
con una menor tasa de interés, como lo sería de 4%, que es algo que ya existe en Brasil a través del Fondo Clima. Y en el caso de llegar a temperaturas más altas con otro tipo de combustible a sustituir, tendríamos que pensar en apoyar a la industria solar para que se invierta en la fabricación de colectores de concentración en el país y disminuir así los costos de inversión. Todos estos resultados y todo el análisis, que es muy exhaustivo, están disponibles en la página de internet del proyecto Solar Payback. Tenemos este documento en inglés y en portugués, recién traducido, donde vienen absolutamente todas las variables que nosotros consideramos, todos los parámetros, la explicación de cada una de las gráficas que les acabo de presentar. Y además en la página web de Solar Payback tenemos todavía mucho más información acerca de lo que es la industria de calor solar para el sector industrial en Brasil, en México, en Sudáfrica y en la India. Entonces, bueno, los invito a que descarguen las publicaciones, son muy interesantes, y cualquier duda o comentario o sugerencia, pues estamos a su disposición en el proyecto. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Y disculpen las interrupciones. Muchas gracias a ti, Marisol, no te preocupes. Muy interesante tu presentación. La verdad es que sería ideal si pudieras compartir el vínculo a los informes que tenías al final en el chat para que la gente pueda acceder a ellos. Incluso una persona que nos pidió acceso. Así que bueno, si los tienes a mano, los puedes compartir en el chat, bien. Y si no, bueno, me lo puedes mandar más tarde y yo lo comparto con los oyentes de este webinar. Así que, bueno, pues nada, ahora es el turno de la audiencia. Ya me han enviado unas cuantas preguntas. He visto que Daniel ha estado muy activo respondiendo preguntas, así que bueno, ya no sé, más de 10 preguntas que se han respondido. Pero bueno, quiero empezar por una pregunta propia, que es que, como señalabas en tu presentación, Daniel, México es uno de los principales mercados para el calor de proceso solar. ¿A qué se debe el auge relativo de esta tecnología en México? Bueno, en realidad México tenemos la enorme ventaja de que el uso de la energía solar térmica tiene muchas décadas. Hay empresas que tienen más de 40 años utilizando este tipo de tecnología. Y esto ha ido haciendo que se desarrollen soluciones de manera natural hacia la industria. Incluso ha habido algunos programas de promoción, por ejemplo, en la zona agrícola o en la parte agroindustrial. Ha habido programas que han tenido financiamiento para incentivar este tipo de tecnología, incluso algunos casos incentivos a fondo perdido. Entonces, en México, si bien a ver, cuando hablamos de líderes es que hemos hecho mucho, pero en realidad sí lo vemos contra el potencial. Hay muy poquito a nivel mundial. El uso de energía solar térmica en la industria realmente está apenas iniciando y estamos viendo que existe un enorme potencial, pero la penetración todavía es muy baja. Es decir, ya hay desarrolladas soluciones, como bien decía Marisol, a diferencia en Brasil, en México inclusive hay fabricantes de tecnología especializada para procesos en la industria, que incluso exportamos, por ejemplo, a otros países, pero hay mucho por hacer, pero sí uno de los factores es que hay fabricantes, ha habido programas de incentivos y hay proyectos financieros y programas financieros para este tipo de soluciones en México. Y bueno, una pregunta para los dos, ¿no? Para Daniel y para Marisol. ¿Por qué no se han animado más industrias a usar este tipo de sistemas? Parece que es todo ventajas, ¿no? Una vez que lo instalas, realmente no tienes consumo de combustible como lo tienes con una planta bueno, que use cualquier combustible fósil, ya sea el gas, el gasoil, cualquiera. Sí, no sé, parece que tiene muchas ventajas, pero ¿por qué no se han animado? ¿Cuáles son las barreras? ¿Por qué no se han animado más industrias? Bueno, Yo puedo creo que comentar un poco y quizá, bueno, tú Marisol, comienza. te dejo la parte técnica. No, creo que la principal es el desconocimiento, para empezar, que no se asocia a la energía solar como fuente de suministro de energía térmica. Se conoce mucho el uso del suministro eléctrico, pero en realidad como para sustituir combustibles que les permitan operar sus procesos es algo que todavía no entienden y no conocen, básicamente. También está un poco el temor a si funciona o no funciona. Por lo tanto, por lo menos que es en todos los proyectos donde yo trabajo, es importante hacer esta labor de difusión
de los casos de éxito, como todos los que hay en México, como todos los que hay en otros países, para que incluso dentro de esos mismos países, o sea, en México todavía no es que haya permeado a nivel nacional, pero por ejemplo en el caso de Brasil es que no hay uno solo todavía. Entonces es desconocimiento y falta de difusión en términos generales. Y otro punto importante es que durante muchos años el consumo de energía en la industria y el bajo costo de los combustibles o el subsidio que existía a los combustibles o la energía también ha sido ha detenido el desarrollo. En México, por ejemplo, ha habido un boom interesante porque desde hace más de 2 años, de hecho, se liberó el subsidio a los combustibles en el país, lo cual fue todo un tema porque se habló del gasolinazo en México, el incremento de la gasolina para los automóviles, pero no se habló del gasazo y el gas ha subido más de 35% en 2 años en su precio, es decir, ya tiene precios internacionales reales. Cuando tú le quitas el subsidio a la tecnología, perdón, al combustible, lo que haces es volver más rentable la tecnología porque ahora sí compites de manera real contra el costo real del energético, ¿no? Muy bien, ese es un punto muy interesante y esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Si, ¿qué peso tenían los subsidios a las energías fósiles sobre, bueno, sobre este tipo de nueva tecnología, ¿no? Sobre la decisión que toma un empresario de seguir usando la tecnología fósil en vez de cambiar a la tecnología solar. Sí, definitivamente hay una correlación. Hay que hablar de que aunque son sistemas que nos van a dar un beneficio ambiental, el empresario lo que busca es una rentabilidad. Entonces, si tú le colocas un proyecto donde la electricidad o el combustible está subsidiado y a lo mejor el retorno de inversión es arriba de 4, 5, 6 años, el proyecto se vuelve muy retador y muy difícil de poderlo vender y de hacerlo incluso bancable, ¿no? Entonces, el costo del energético es muy importante. De hecho, desde mi punto de vista, el subsidio a los energéticos es un tema que al final se le va a regresar al gobierno que lo haga, porque estás poniendo un precio irreal, lo que generas es desperdicio, que la gente no cuide el energético y que en realidad no puedas hacer una comparación real del costo de energía, ¿no? Entonces, los subsidios sí son un reto y un tema importante en países donde la energía está muy subsidiada, no solo el uso de energía solar térmica, sino inclusive eficiencia energética o cualquier cosa, se vuelven muy retadores y muy complejos. Ya. ¿Y qué periodo de retorno a la inversión esperaría un inversor? ¿Qué sería aceptable? Bueno, en energía solar térmica en industria tú puedes hacer proyectos que van desde 1 año y medio de retorno de inversión hasta 5 o 6 años. Típicamente, sin un proyecto y sin un producto financiero adecuado, un empresario difícilmente entra a un proyecto arriba de 5 años de retorno de inversión. Es más, en México, debido a la incertidumbre, suelen buscar entre 3 y 4 años máximo de retorno de inversión, lo cual es viable. Lo interesante es que no solamente hay que verlo desde el punto de vista de recuperación de la inversión o de la tasa interna de retorno, sino que tú puedes poner un producto financiero y a lo mejor poner un producto financiero a 10 años donde el usuario final con el ahorro energético pague su tecnología por sí misma. Y ahí ya no ves solamente el retorno de inversión, sino la rentabilidad que puede haber con un producto financiero, un financiamiento, un arrendamiento, inclusive un contrato de venta de energía que existen en México, ¿no? Muy bien, muy interesante. Marisol, en el estudio que se hizo que se llevó a cabo en Brasil, tomaron en cuenta diferentes modalidades de financiación para llevar estos proyectos al mercado. Sí, básicamente lo que se hizo fue como, en general, mucho se trató de promedios, porque no podíamos hacer como casos muy específicos, ¿no? Entonces se tomaron las variables financieras que podría ser como un caso ideal, ¿no? En términos de tamaño también del sistema, de todos de su dimensionamiento y también de los aspectos financieros que era como tasa de inflación, como tasa de retorno de un costo ponderado promedio ponderado del capital, y se hizo a través de una herramienta con la que contamos el apoyo de un consultor que realiza este tipo de evaluaciones o análisis financieros para otros tipos de inversiones. Entonces sí, se hizo una adaptación en general a lo que sería el caso particular de Brasil, pero en términos muy generales, obviamente. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, tienes una pregunta específica para ti, Marisol, que dice, ¿qué tasa de retorno esperan los inversionistas en este tipo de proyectos? Pues es un poco relacionado a lo que decía Daniel, ¿no? También varía en general a los activos o a otro tipo de inversiones que tenga el empresario en mente, ¿no? Si estás comparando también a su
caso particular, dónde está ubicado, qué tipo de irradiación solar, qué tipo de procesos va a manejar, qué tipo de combustible va a sustituir. No es que todos esperen una en particular, sino siempre lo tienes que tomar en cuenta en función de lo que tú ya tienes invertido en una industria, ¿no? Entonces, no creo que haya aquí como un número general del que podamos hablar en términos de tasa de retorno de inversión, sino siempre en comparación de una inversión que ellos ya tienen hecha, porque lo van a comparar con algo que ya existe. Estamos hablando de empresas que ya están en funcionamiento, no de empresas nuevas que a lo mejor se van a establecer y están dimensionando la nave industrial, ¿no? Creo que es un poco más particular a lo que ellos tienen. Muy bien. Pregunta Efraín Castellanos. En México, ¿qué esquemas de financiamiento existen para proyectos termosolares en la industria? Bueno, en México existen prácticamente todo tipo de esquemas de financiamiento, desde financiamientos directos para el industrial, para la adquisición de la tecnología. También existen esquemas de leasing o de arrendamiento, donde lo que es arrendan el equipo, obtienes un beneficio de ahorro energético y prácticamente se paga por sí misma la tecnología e incluso contratos de venta de energía. Hay incluso fondeo colectivo también, hay esquemas de fondeo colectivo, hay esquemas de banca a través de banca tradicional. Y hay algunos programas inclusive que han incentivado el tipo de tecnología, por ejemplo, Nacional Financiera o el mismo FIRA, por ejemplo, tienen proyectos donde incentivan este tipo de tecnología. Hay toda una serie de esquemas financieros ya existentes en México. Hay muchos por desarrollar porque algunos a lo mejor se han enfocado más en la parte de eficiencia energética o fotovoltaica, pero hoy para energía solar térmica ya existen soluciones, digamos, de todas las que les hablaba eh, existentes y además muy viables, ¿no? Muy bien. Gracias, Marisol. No sé si tienes algo que agregar. Pues que visiten la página de Solar Payback. Tenemos información de México también, de cómo llegamos a todos estos gráficos y resultados. Creo que es muy importante compartir la información precisamente para aumentar el nivel de conocimiento tanto de la tecnología como de los casos de éxito y de las herramientas que tenemos. También contamos con un banco de información o de fotos que pueden descargar de sistemas que ya existen. Estas fotos se pueden utilizar de manera gratuita en presentaciones, en artículos y demás. Contamos con diversos estudios que se han hecho básicamente en inglés, en español y en portugués. Y pues estamos también en redes sociales por si quieren también pues compartir la información a través de sus medios. Solar Payback, en el caso de México, MX. Gracias, Marisol. Bueno, tenemos un usuario que pregunta específicamente si se hacen contratos contratos de compra de energía, como sería en electricidad, para la compra de calor solar. Y yo creo que sí, Daniel, habías mencionado que sí hay empresas que dan este servicio. Sí, sí existen contratos que de hecho se llaman TPAs en lugar de PPAs, que es Power Purchase Agreements, son Thermal Purchase Agreements. Sí existen, son retadores porque obviamente a diferencia de los contratos de venta de energía eléctrica, donde tú puedes garantizar el consumo eléctrico, aquí los retadores es tener un contrato adecuado que te permita asegurar que ese consumo de energía del usuario final, en este caso de la industria, esté asegurada, que es uno de los factores importantes. Pero sí existen contratos de venta de energía y hay contratos operando al día de hoy en México. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que a mí me parece interesante aquí y yo creo que es realmente un reto que tienen todos los inversores en este tipo de tecnología, ¿no? Y pregunta Milton Sotomayor, ¿cómo obtener financiamiento fuera de tu país? Soy de Ecuador. La tasa de interés es muy alta. Creo que por lo general la tasa de interés es muy alta en toda la región, ¿no? Pero ¿cómo puede hacer frente un empresario que quiere instalar este tipo de sistema y a este problema de las tasas de interés altas? Bueno, el tema de las tasas de interés altas efectivamente es un problema latinoamericano, donde la inestabilidad económica hace que para nosotros sea normal pagar una tasa de interés del 12, 13 o 14%, que para un europeo suena a una locura, ¿no? Pero en realidad aquí lo importante es volver bancables los proyectos, es decir, no importa en el país donde estés, la banca comercial en realidad lo que busca es prestar dinero primero, que el acreditado realmente tenga capacidad financiera,
Por ahí dicen que el banco es la entidad que te presta dinero siempre y cuando le demuestres que no lo necesitas, lo cual es una realidad. Pero por otro lado, que el proyecto por sí mismo sea bancable, es decir, que tenga un retorno de inversión adecuado, que tengas una garantía sobre la energía que va a entregar el sistema, y esto se logra a través de la infraestructura de calidad, con productos certificados, con colectores solares que tengan una curva de rendimiento certificada por un laboratorio independiente y por empresas que realmente te den una garantía. Por ejemplo, nosotros como empresa damos, en nuestro contrato típico, damos una garantía de ahorro energético y eso a un banco le resulta muy atractivo porque entonces el producto se vuelve muy bancable, no importa dónde estés o en qué país te encuentres, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, comenta un espectador anónimo si la reducción de las emisiones de CO2 son un driver para este tipo de tecnologías, él dice en Brasil y en Chile concretamente, o si solo influyen aspectos económicos. ¿Qué, en tu opinión, Marisol, qué motiva a un empresario a adoptar este tipo de tecnologías? Sí, creo que mucho depende del empresario en general. Obviamente creo que el principal motivador siempre va a ser el aspecto financiero. Si es una inversión rentable, si le va a representar una disminución de costos de energía, siempre pensando pues, desde el punto de vista de un empresario. Creo que el tema de reducción de emisiones de carbono como tal sí es algo pues hasta cierto punto romántico, ¿no? Porque todos queremos hacer algo por el planeta, pero así nada más porque quiero disminuir emisiones de carbono, voy a invertir en la tecnología solar, no creo que sea el principal driver hasta ahora en la industria. Creo que solo las empresas grandes que pueden tener los planes de sustentabilidad o que tengan que cumplir con cierto tipo de reporte hacia sus inversionistas, probablemente sí sea un pequeño motivador, ¿no? La disminución de emisiones, pero no creo que sea el principal. Siempre considero desde mi experiencia también hasta ahora que es el factor financiero, ¿no? Reducir costos, operar de manera segura, constante sus procesos y que pues les tenga un beneficio a nivel interno. La otra parte, pues si no hay una obligación tampoco por parte del gobierno en términos de emisiones que pueden contener cada fábrica, no creo que sea algo voluntario, ni la primera razón. Muy bien, muchas gracias. Pues, desde el punto de vista práctico, ¿no? En la experiencia que han tenido, los estudios que han hecho, en contacto con clientes, el empresario por lo general quiere ser el dueño de la planta de generación de calor o prefiere más bien comprar el calor como se compra la electricidad. A ver, hay de los dos casos. En general les gusta más ser dueños de la tecnología porque de esa forma tienen todo el control. El empresario típicamente su negocio no es generar energía. Utiliza la energía como un insumo para luego dar su producto, la fabricación o el proceso que desarrollen. En realidad depende mucho también del tamaño de la empresa. Sobre todo las empresas muy grandes sí están más acostumbradas a contratos de renta o a contratos de energía o de compra de energía. Quizá las empresas pequeñas y medianas suelen verse más inclinadas hacia ser dueños de la tecnología. Depende mucho del tipo de empresa, pero además esto creo que va a cambiar con el tiempo. Es decir, en países como México estamos muy acostumbrados, incluso un monopolio energético. Tú compras la electricidad a una sola compañía suministradora o a lo mejor tienes también una empresa que te suministra el gas y no tienes otra, ¿no? Que es la que te lo da. Esto va cambiando y entonces va cambiando también el paradigma al respecto, ¿no? Pero en general depende del tamaño de la empresa, pero sí a los industriales les gusta mucho ser dueños de la tecnología, ¿no? Claro, me resulta curioso, ¿no? Porque por lo general ellos no son dueños de la tecnología de generación de electricidad, pero sí es cierto, y en México no es el único mercado, lo he visto en otros mercados a nivel mundial, que el productor quiere, el que se dedica, el dueño de la empresa quiere también controlar la producción de calor. Así que bueno, Sí. algo que deben tomar en cuenta los que se vayan a meter en este negocio. Eh, las preguntas que quedan son, veo muchas preguntas sobre, bastante básicas, diría yo, sobre literatura que se pueda consultar en temas de PPAs para este tipo de tecnología, qué tecnologías escoger. Así que yo lo que le voy a proponer a los oyentes es que
bueno, que nosotros mandamos un boletín todas las semanas y que en el boletín de mañana voy a incluir algo de esa información. También me pregunta alguien si vamos a transmitir la repetición del webinar. Pues tenemos algo mejor todavía. Tenemos el webinar grabado y te lo vamos a mandar a principios de la semana que viene. Así que lo vas a poder ver todas las veces que tú quieras. Así que, bueno. No sé si... yo creo que, bueno, todavía tenemos algunos minutos, pero estamos llegando al final del webinar y me gustaría hablar de una pregunta que, que estaba aquí en la lista de preguntas, que era sobre las ventajas de esta tecnología, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esta tecnología sobre una tecnología convencional de, que use gas, que use un combustible fósil? Bueno, la tecnología solar térmica, primero que nada, hay que recordar que es una tecnología que va a brindar un ahorro energético y que en realidad es complementaria o redundante. Probablemente tú sigas necesitando tu caldera o tu calentador convencional. Lo que va a hacer el calentador solar en la mayoría de los casos es darte un ahorro que puede ser del 50, 60, 70, incluso 80% en la disminución del consumo de energía. Tiene la enorme ventaja de que una vez instalada la tecnología es una tecnología de muy bajo costo de mantenimiento. El mantenimiento es prácticamente nulo. Limpiar los colectores por ahí una vez al año, drenarlos si hay algún tanque de almacenamiento de agua. Segundo, su costo de operación es prácticamente nulo y es una tecnología además de muy larga duración. Hoy un buen colector solar, casi cualquiera de los proveedores o fabricantes te dan mínimo 10 años de garantía y puedes hablar de vida útil de más de 20 o 25 años sin ningún problema, ¿no? Entonces, otra gran ventaja es que es una tecnología totalmente automática. La empresa no se entera. Una vez instalado, lo que se enteran es de que hay un ahorro energético, pero la operación es 100% automática y no requiere de técnicos especializados al respecto, ¿no? Muy bien, pues bueno, muchas ventajas al respecto. Marisol, veo que quieres decir algo. Sí, también puedes considerar que es un recurso disponible en sitio, ¿no? Es algo que no tienes que traer de ningún otro lugar, no dependes de precios volátiles, no dependes de importaciones, como es el caso de México con el gas, por ejemplo. Es un recurso que tienes in situ, es un recurso como que como tal no cuesta, lo que cuesta realmente es la tecnología y ya vimos que puede ser muy atractiva en términos de su inversión y que pues también tiene la ventaja de que vas a dar un empleo en general desde el punto de vista, ¿no?, de gobiernos, que vas a emplear a gente en un sector renovable, creo que también son parte de los incentivos que podríamos ver desde el punto de vista de los gobiernos. Pues muy bien, muchas gracias. Nada, veo que, bueno, que hemos respondido a casi todas las preguntas que se han hecho. No sé si quieren dejarle un mensaje a, a la audiencia antes de que nos vayamos. Bueno, pues agradecerles su presencia y bueno, y recordarles que el uso de la energía solar térmica tiene un enorme potencial. Estamos en toda Latinoamérica en una zona privilegiada, es como un paradigma. En Europa y en otros países donde tienen menos potencia de radiación solar y menos recurso, es donde más se utiliza este tipo de tecnología y en Latinoamérica tenemos las mejores condiciones geográficas para el aprovechamiento de esta tecnología y creo que en los próximos años va a haber un despegue interesante de este tipo de tecnologías. Muchos saludos a todos y gracias por su presencia. Muy bien, Marisol. Yo repito un poco lo que dije hace rato, pues compartir la información que ya existe, que creo que es indispensable. Hablar de lo que sí funciona, hablar de las empresas, sobre todo, pues también las grandes, ¿no?, que son los que tienen más recursos y a lo mejor esta presión de sí tener una política de sustentabilidad real, ¿no?, y nada más en papel. Entonces, compartir la información de lo que ya existe, de lo que sí funciona, tanto en México como en otros países. Tenemos información disponible, es algo muy importante como pilar del proyecto Solar Payback y sobre todo contamos con la información en diferentes idiomas, entonces creo que es más accesible. Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, ya saben, ya tienen un recurso ahí en la página web del Solar Payback Program. Ahí pueden encontrar mucha información. Y también en la página de Solar Thermal World, ¿no?, que es una de las que habías compartido antes, Marisol. Yo creo que ahí se puede conseguir información. También Solar Thermal World es un portal muy importante, tiene básicamente de todas las aplicaciones de la energía solar térmica
El proyecto Solar Payback se enfoca exclusivamente a este uso en la industria, en 4 países. Les compartí las ligas por ahí en el chat. Muy bien. Pues nada, y antes que nos vayamos, quería decirles que tenemos un webinar sobre autoconsumo solar fotovoltaico para data centers. Y este va a ser el 3 de marzo. Así que, pues bueno, si les interesa este tema, que es uno diferente pero relacionado, ya saben dónde se pueden apuntar. Vayan a nuestra página web, atainsights.com, y ahí encontrarán el link para apuntarse. Así que, pues bueno, no me queda más que agradecerles por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Daniel, Marisol, y a todos los miembros de la audiencia que están aquí con nosotros. Así que nos vemos la próxima vez y hasta luego.